José María Borrero Navia es doctor en Derecho y Ciencias Políticas, máster en Derecho y Política Ambiental. Ha servido como consultor de las Naciones Unidas, así como de instituciones nacionales. Desde 1989 y durante 4 años trabajó como director legal del Tribunal Internacional del Agua con sede en Ámsterdam. También fue coordinador legal del Tribunal Centroamericano del Agua en San José, Costa Rica. Ha tenido a su cargo el Centro de Asistencia Legal Ambiental CELA en la ciudad de Cali. Es amigo de la bicicleta y un apasionado defensor de sus beneficios como medio de transporte urbano. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy tenemos a José María Borrero, una persona polifacética de muchísimos talentos. Bienvenido a nuestro programa, José María. Hola Ángela, qué alegría volver a estar contigo en este programa. Claro que sí, José María, muy rico tenerte aquí. Vamos a hablar un poquito de tu infancia, José María. Tú eres caleño fututo, pues con estos apellidos, ni más ni menos. Cuéntanos un poco sobre tu infancia. Bueno, yo creo que fui un niño muy feliz, muy afortunado, con padres que me amaron mucho. Los primeros años que recuerdo, vivíamos en Juanambú, en una cuadra que era bastante empinada. Esos son los que recuerdo y que salía con mis vecinos y amigos a jugar sobre todo con los aguaceros, a jugar con los barquitos que hacíamos de estas canoitas del tulipán africano para ponerlos a correr sobre los arroyos en las aceras. De eso me acuerdo de mi infancia. También me acuerdo de la casa de mi abuelo, que era ahí en La Merced, precisamente allí, muy casi al frente de la casa que tú tienes allí en ese proyecto con las mujeres. Allí era la casa de mi abuelo y allí había un solar muy grande, muy agradable. Y de ese solar yo recuerdo que mi abuelo cultivaba unas uvitas moscatel que en las navidades creo que era que se repartían en la familia con mucho júbilo. Bueno, y las fiestas que tuvimos, eh, creo que una vez me prendé bastante, estuve bastante prendido, bastante enamorado, tendría como 6 o 7 años de una primita que después de ella nunca más la volví a ver después de ese enamoramiento precoz. ¿Qué más quieres saber de mi infancia? No, quiero saber dónde estudiaste y bueno, y todos esos talentos tuyos, ¿de dónde vienen? Bueno, yo pienso que los talentos que son tan modestos, por así decirlo, vienen de la influencia de mi madre, porque mi madre era una persona bastante culta y ella me inició, ella y un tío que fue Álvaro Navia Monedero, un médico pediatra muy conocido aquí en Cali en su momento. Ellos me iniciaron en las lecturas. Yo recuerdo que mi tío iba todos los días al mediodía a leerme los editoriales, no sé si era del Tiempo, del Espectador, y con mi madre leíamos, siempre leíamos poesía, empezamos inclusive a leer El Quijote, y creo que eso fue lo que marcó mi inclinación por las literatura, por la filosofía, y por el derecho. Eso fue lo que, digamos, esa es la influencia que reconozco que tuvo una mayor ascendencia en mi primera formación, porque tengo entendido que esas primeras formaciones, esos primeros años son definitivos en la vida de los seres humanos. ¿Y estudiaste entonces en cuál de todos los colegios? Mira, mi primera relación con el saber o el conocimiento o la educación fue a través de pues podría llamarse una institutriz que me enseñó las primeras letras, que iba a mi casa, que su nombre era, le decía, era Blanca Monedero, era parienta de mi madre seguramente, y ella
me enseñó las primeras letras. Después mi padre eh, se fue a vivir al campo y entonces nos fuimos a una finca y en esa finca recuerdo que también fui a esa escuela, una escuelita rural. Cuando regresé a Cali, entré a estudiar en el Colegio San Luis Gonzaga, allí en el centro de Cali, en donde hoy creo que lo ocupa es la Asamblea Departamental, ese viejo edificio del Colegio San Luis, ahí en la Novena. Bueno, y ahí fue mi primaria y después estudié 1 o 2 años en el Colegio San Luis Gonzaga de La Loma, pero bueno, allí tuve algunas diferencias en la educación. Recuerdo que en esos momentos mi tío o otro tío me había regalado un libro que era El origen de las especies por vía de la selección natural, que seguramente yo no lo leí porque eso era un libro gordo, bastante gordo. Entonces yo me pavoneaba con ese libro en el colegio y empecé pues a discutir las concepciones que había sobre el origen del hombre y etcétera. Entonces allí no tuve ya más espacio y me fui a estudiar al colegio de la Universidad Libre en Cali, que era el colegio Benjamín Herrera, y luego terminé mi bachillerato en el colegio Aurelio Tobón Villegas de la Universidad Libre en Bogotá. Bueno, pues esto es una carrera muy interesante en Cali y luego pues, y además me imagino que esa infancia tuya o este tiempo que ustedes vivieron en una finca también en alguna forma te guió hacia ese interés tuyo en lo que tiene que ver el medio ambiente y la agrobiología. Bueno, creo que sí, ese contacto que tuve con la naturaleza, sí, pienso que ese fue una primera inmersión en la relación con el campo. Ya después ese reconocimiento, mi relación con las actividades ambientales comenzó más tarde, ya cuando ya era abogado y como abogado ya empecé a trabajar en esa línea, en esa rama, en ese campo del derecho. Sí, porque en algún momento fuiste también asesor o trabajaste en los tribunales que tenía que ver con el agua y creo que también estuviste en Ámsterdam. Sí, 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 estuve con ellos, estuve trabajando con ellos 4 años, un proyecto extraordinario, sí, el Tribunal Internacional del Agua en Ámsterdam y también después trabajé con un proyecto similar en Centroamérica, en Costa Rica. Cuéntanos cómo fue esa parte tuya o todo ese caminar tuyo por diferentes países en la parte ambiental. Mis primeros viajes los hice a los Estados Unidos, primero cuando logré una beca con el Fondo Mundial de la Naturaleza y allí con ellos me fui para una pasantía, fue una pasantía muy corta de 6 meses y luego también que me gané una beca de la Inter-American Foundation y allí me fui a hacer después una maestría y un Juris Doctor en la Universidad George Washington University. Entonces, esos fueron realmente mis primeras salidas a- al extranjero y de allí ya estuve conectado con los grupos ambientalistas internacionales, por ejemplo, con la Red Internacional de Ríos y con la Red Internacional de Ríos asistí a varios eventos en distintas partes, no solamente de los Estados Unidos, sino de Europa. Y trabajando ya con el Tribunal de las Aguas, con ese sí me moví más por el mundo. Estuve en Sri Lanka, estuve en el sur de la India, estuve en varios países europeos, también en América Latina. Bueno, ya ese contacto con el movimiento ambientalista internacional, pues que duró realmente, que mantuve varios años, por lo menos durante 15 o 20 años. José María, te va a mostrar esta imagen y me dices qué significa para ti. Creo que se habían demorado, la Secretaría del Convenio de la Biodiversidad se había demorado bastante en elegir
como sede de las conferencias de las partes a Colombia, porque Colombia es el segundo país del mundo en biodiversidad, de manera que no es tampoco una gracia, por así decirlo, no se trata tampoco de un regalo que nos hacen, sino un reconocimiento necesario y justo. Ahora, esta COP tiene un enorme desafío. ¿Por qué tiene un enorme desafío? Porque en lo que llevamos ya desde 1992 que se suscribió el convenio, a este ya llevamos 32 años. Y en estos 32 años que se han adoptado en dos oportunidades planes estratégicos, pues estos planes estratégicos no se han cumplido, no se han realizado, de manera que es el momento en que efectivamente, frente a las amenazas que hay de la sexta extinción, que estamos a puertas si no hacemos los cambios, los virajes necesarios en el modelo económico, en nuestro estilo de vida, en nuestro estilo de producción y de vida, pues vamos a estar viviendo una sexta extinción. Entonces es el momento en que se adopten efectivamente y que se cumplan las metas, que se adopten las estrategias, los mecanismos para cumplir efectivamente las metas de este último marco estratégico que se estableció en 2022 en Montreal. Entonces, él tiene 23 metas, de esas 23 metas están divididas en tres grupos y realmente lo más importante en materia de la COP es primero los recursos financieros. ¿Cómo se van realmente a garantizar los 200.000 o más millones de dólares que se necesitan actualmente para asumir la conservación y la preservación de la biodiversidad? Entonces, lo de los recursos es importante porque no han sido realmente de un control directo, sino que se ha transferido los fondos al GEF, a la GEF, que es exactamente, es así decirlo, como una especie de arandela del Banco Mundial, de manera que no hay un control, no hay control directo sobre esos recursos. Además, se encuentran en juego toda una serie de aspiraciones, pero de necesidades y necesidades urgentes. Necesidades urgentes que están además atravesadas en este momento por el cambio climático, porque la conservación de la biodiversidad no será posible entre tanto no se mitiguen las tendencias del cambio climático que hoy nos están afectando a todos en el planeta. ¿Tú crees, José María, que los gobiernos están conscientes de ese gran peligro que existe y efectivamente están dedicando sus recursos para resolver este problema que nos aqueja a la humanidad? Bueno, de los estados y de los gobiernos habría que establecer diferencias. Eh, Hay gobiernos y hay dirigentes políticos negacionistas, porque niegan que el cambio climático, el cambio en los patrones del clima y lo que ello significa para la biodiversidad del planeta tenga como causa directa la acción humana, es decir, la acción antrópica, que hayan sido precisamente nuestros modelos de producción, nuestro estilo de vida, el que ha conducido a que se generen estos patrones de cambio climático en el planeta. Entonces, estos negacionistas, que no son pocos, que son muchos, pues están ejerciendo presión para que los gobiernos, algunos gobiernos y algunos estados que tienen, que son conscientes de la realidad, pues asuman la responsabilidad del cambio y asuman la responsabilidad de la inversión. Por supuesto que la inversión también, en este caso, es desigual. Somos los pueblos más ricos en biodiversidad, pero que paradójicamente somos los pueblos que han sido empobrecidos financieramente. Te vamos a mostrar, José María, esta otra imagen. Bueno, el monocultivo de la caña
esa ampliación del territorio del Valle del Cauca aplicado al monocultivo tiene una relación directa con la destrucción del bosque seco tropical en el valle geográfico del río Cauca. El bosque seco tropical es una zona de vida que en su momento cubría todo el territorio del valle geográfico del río Cauca, pero que especialmente en la primera mitad del siglo XX, eh, para la ampliación de haciendas y para la ampliación de los cultivos, del monocultivo de la caña, fue realmente reduciendo el tamaño del bosque seco tropical y fue especialmente en la segunda mitad del siglo XX donde se terminó, casi que se agotó el bosque seco tropical porque teníamos en 1956 o 50, teníamos el 6% de la totalidad de esta zona de vida y en menos de 50 años tenemos solamente el 1% y lo que sobrevive son relictos y parches de los cuales pues no tiene mucha significación. Entonces, el monocultivo ha generado un impacto muy severo en la destrucción, no solamente del bosque seco, sino en el drenaje de los humedales que también padecieron, ¿no?, la incuria de quienes patrocinaron en su momento este modelo de producción. Y este modelo de producción tiene además otra externalidad gravísima, que es la quema de la caña, la quema que se hace periódicamente y que genera unas temperaturas altísimas y cuyo efecto y su impacto sobre las aguas y sobre el suelo son realmente desastrosos porque el suelo, que es un recurso vivo, pero que es un recurso que en el caso del Valle del Cauca era un recurso y fue un recurso ubérrimo, con zonas en donde la materia orgánica alcanzaba hasta el metro, 1 metro de profundidad de materia orgánica, pues en este momento no sabríamos realmente cómo se encuentra el suelo. Pero lo cierto es que el monocultivo es un modelo de producción que riñe con la vocación natural del bosque seco tropical. José María, bueno, ¿y tú qué sugerirías que se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en el Valle del Cauca para recuperar ese bosque seco o algo? A ver, la caña no tiene la culpa, no es de la caña, porque la caña es una herbácea alta de la familia de las angiospermas, es decir, es pariente del maíz y de los otros cereales. Entonces ella no es la culpa de ella, la culpa es el modelo, un modelo en el que en primer lugar se están utilizando grandes cantidades de fertilizantes de síntesis, además de la aplicación del glifosato. Y los fertilizantes de síntesis generalmente, que es el fósforo, pues el carbono y el potasio, generalmente estos fertilizantes terminan contaminando el suelo y los cursos de agua. Eso por una parte. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? El modelo tiene que cambiar y habría que cambiarlo haciéndole corredores, porque con la extinción del bosque seco tropical, ¿eso qué significa? Que se extinguieron las plantas y los árboles, que eran los árboles especialmente, para mencionarte, los árboles frutales que hay, hoy ya no vemos en el Valle del Cauca, esos árboles frutales que eran realmente el goce nuestro en nuestra juventud y en nuestra infancia. Entonces, esos hay que hacer. Lo primero, lo que habría que hacer en primer lugar serían corredores ambientales. O sea, digamos, ecoaldeas bueno, ecoaldeas con permacultura, por ejemplo. Ajá, pues eso sí sería lo ideal, porque la vocación del valle sería para que los cultivos
Es decir, para que la agricultura en el Valle del Cauca fuera una agricultura permacultural, es decir, una agricultura en donde los árboles sean los que gobiernen la arquitectura vegetal del sistema agrícola. Eso sí sería lo ideal, pero por lo menos para ir avanzando en un cambio, en una transición, por lo menos el establecimiento de corredores ambientales por una parte y por la otra el respeto de la franja forestal protectora. Pues muy importante, José María, porque de verdad eso es algo que el Valle del Cauca, y no solamente las personas que están defendiendo el medio ambiente, sino que debe ser algo que todos nos comprometamos, tanto los industriales como las personas, bueno, como ustedes y todos los que están ayudando al medio ambiente para que en algún momento ese sistema se pueda cambiar. Ha sido muy rico verdaderamente tenerte con nosotros, poder conversar de tantas cosas, recorrer tantas experiencias y sobre todo saber, José María, que sigues allí con nosotros acompañándonos, sigues bailando y sigues dándonos esa experiencia de poder escuchar tus recitales. Muchísimas gracias, Ángela. Ha sido un placer.